Bem-vindo à nossa primeira feira virtual do Livro Portugal. Comenzamos con El juego de las máscaras de Marina Neil. Puede comenzar. Por estar aquí de nuevo con nosotros Marina Nil, una novelista chaqueña, o sea, de mi provincia, y a quien se le rindió un pequeño homenaje ayer en una biblioteca, en la biblioteca de Claudia Cóceres, donde ella es directora, y trajo un montón de recuerdos, digamos, y le avisé que ibas a estar hoy con nosotros. Así, ¿cómo estás, Marina? Hacete una presentación, por favor, para que el público te conozca. Muy bien, Mirta, muchísimas gracias una vez más por haberme tenido en cuenta. Brevemente, soy comunicadora social desde 1994, trabajé en radio, en televisión, en medios gráficos, actualmente mucho desde internet, gracias a las nuevas tecnologías como esta que nos permite vincularnos a todo el mundo. Estoy haciendo la licenciatura en artes combinadas como un extra, como para aprender, siempre se puede aprender algo más para enriquecer el trabajo y hacerlo mejor. Y entre medio y no entre medio, digamos, desde muy chica me gustó escribir. A los 7 años escribía poesía, a los 9 empecé con cuentos y a los 12 escribí mi primera novela. Ahí seguí escribiendo, a partir de ahí no pude escribir otra cosa que fuera novelas, hice un intento de cuentos, uno más feo que el otro, que terminaron la mayoría convirtiéndose en novelas, así que bueno, soy novelista, me presento como novelista, si bien tengo otros trabajos periodísticos y un manual para escritores sobre qué hacer a partir de que terminan de escribir su libro, mis fuertes son las novelas. Y El juego de las máscaras es la novela, la última que presenté. Va a haber otras, no va a ser la última, digamos, es la tercera. En nivel en número de creación fue una de las primeras, pero a veces los libros implican un proceso muy largo de maduración, porque a veces, fíjate que te estoy diciendo que empecé a escribir una novela a los 12 años y siempre escribí para adultos, pero escribía para adultos sin tener la menor idea de lo que era ser adulto. Escribía sobre padres y yo no sabía ni me imaginaba los quebrantos y las preocupaciones y el orgullo que puede llegar a sentir una madre o un padre. No me imaginaba, 12 años, era hija. Escribía sobre parejas y no tenía la menor idea de lo que eran las parejas, de lo que era tener una pareja, no había tenido ni un noviecito, imagínate. Así que implicó todo un proceso doble de maduración. Primero, madurar yo, ser adulta, poder ponerme en el lugar de otras personas, poder vivir experiencias, aunque fuera mentalmente no haberlas vivido en realidad. Yo escribo mucho sobre hijos y no tuve hijos, pero sí te puedo hablar sobre hijos en mis historias, y también madurar como escritora, todas esas cosas que todos vamos puliendo con el tiempo, con la experiencia. Básicamente es una pequeña presentación mía. Dije que es la tercera, tengo 2 antes publicadas, escritas fueron mucho más. De hecho, tengo 3 que están inéditas y que, bueno, dentro de los próximos años vamos a ir teniendo noticias de ellas. No, o sea, eso la novela no va conmigo ni para esperar ni para escribirla. No, yo no sirvo para esperar. Yo quiero ya. Hay que tener muchísima paciencia, muchísima, porque es muy grande la tentación de pisar el acelerador ya cuando estás por la mitad, pasando a la mitad, y el lector se da cuenta, queda pésimo y el lector se da cuenta. Entonces, una de las cosas que tuve que desarrollar fue la paciencia, para que todo el libro tenga el mismo ritmo y los tiempos que necesitan, y obviamente eso implica tiempo. Fíjate que El juego de las máscaras, una vez que le tomé las manos, que tomó la forma definitiva, porque es un trenzado de varios cuentos, justamente, cuentos y novelas que yo había empezado a escribir, la mayoría cuentos, y se notaba que tenían estructura de cuentos y quedaba horrible. Entonces, lo que se me ocurrió fue, si cada uno por su lado no dice nada, porque aparte ya hubo gente que escribió esto y lo escribió muy bien, y yo quería decir algo nuevo, por ahí sería interesante probar qué pasa si puedo trenzar. Primero era ver si se puede. Uno de los cuentos tenía 4 protagonistas, 4 personajes, cuentos protagonistas.
Y dije, bueno, si a cada uno le puedo poner 1, 2, 3 o la cantidad de historias que sea, si los pudiera enganchar con esto, podría pasar algo interesante. Por eso digo que es mi monstruito de Frankenstein literario, porque el desafío fue crear una historia y que pareciera una historia, cuando en realidad es un trenzado de un montón de otras pequeñas historias. Y bueno, y desde que le tomé la mano, en el 2007 tuve la idea esta, escribí hasta el 2008 más o menos las 2 primeras partes, que las voy a mostrar, Editorial D las sacó en papel. Esta es La plegaria del amanecer, esta es la primera. El niño del valero, tenía estas 2 partes escritas, faltaba corregir por supuesto, pero estaban escritas, y un poquito de Itatí que la voy a mostrar en CD porque el único ejemplar que quedaba en papel se fue, es una chica embarazada en la portada. Un poquitito de Itatí, me quedé trabada con 2 situaciones, una era una violación y la otra era un tema de identidad de género. Te estoy diciendo, 2008, 2009 no se hablaban de esos temas, no con tanta apertura como lo hablan ahora, y no hay tanta bibliografía ni tantos testimonios como hay ahora, y tenía mucho miedo de cometer errores, de meter la pata, como decimos acá, entonces quedé trabada. Leí mucho, investigué mucho, vi películas, vi que no sirve ver películas, porque uno lo que necesita es ver cómo solucionó en lenguaje escrito el autor, no es lo mismo el lenguaje audiovisual que el escrito. Me iba, algunas de las películas estaban basadas en libros, me iba al libro, el autor zafaba pero con una brillantez impresionante, el ritmo de mi libro era un poco más explícito, sin ser grotesco, era más explícito, entonces no era cuestión de hacer fondo negro y pasemos a otra cosa, porque el lector se da cuenta y se siente estafado porque le prometés algo y después no le cumplís, arrugaste, como dicen acá, te dio miedo, te acobardaste. Entonces, bueno, estuve bastante trabada hasta que dije, bueno, si sigo así, voy a llegar a cumplir 80 años, eso fue en 2014, y voy a tener una novela que pudo haber sido linda y me voy a morir con la novela sin terminar. Entonces, en 2014 me puse el desafío de ir presentando una parte por año, ya era una novela que estaba escrita en partes, en 5 partes, no es una saga, no es que uno puede leer cualquiera, la voy a seguir mostrando. Esta es La hija del doctor, son 2 tomos, era tan grande que no se lo pudo hacer en uno solo, ahí la voy a mostrar, es así, y va a salir en 3 tomos en la próxima edición por una cuestión de practicidad también para el lector, porque son como ladrillos, ¿viste? Son muy, muy grandes. Y la última parte es El heredero, que por supuesto también vino en 2 tomos. También, este va a salir en 4 partes. Sí, me río, Y hay que escribir, Marina. hay que escribir, ¿eh? Y Itatí tiene 900 y pico de páginas, también es bastante gordita, va a salir en 2 tomos en la próxima edición. O sea, hay Bueno, en que 2014... pagarte, digamos, porque, o sea, y el precio, porque yo no sé cuánto debe salir para comprar los 2, no sé si me va a dar el presupuesto. El precio era 30.000 pesos, 33.000 la novela completa, pero eso te lo dan tarjeta de débito, de crédito, Mercado Pago, en 12 cuotas o no sé cuántas cuotas, la editorial te da todas las facilidades, y además lo que yo siempre le digo a los lectores es que no compren, ya que tienen tomos, no compren la novela completa, compren la primera parte. Si les engancha la primera parte, si les interesa, enseguida se van a dar cuenta si les atrapa, si no les atrapa, si es su estilo, si no es su estilo. Ahí compran la segunda. Si se enganchan con la segunda, ahí sí van a querer el resto de la novela. Porque ahí es donde empieza la parte más truculenta, más sabrosa, donde empiezan más los conflictos y parece una guerra campal, porque son 4 protagonistas y a los 4 todo el tiempo les está pasando algo. Y si yo quiero comprarte directamente a vos, ¿cómo hago? Te comunicas conmigo. Editorial D y yo somos prácticamente los es venta directa, porque si va por librería acá en Argentina, o te sacan un 40%
y no gano nada yo, la editorial pierde, no gana nadie, o hay que encarecer un 40% y un libro de este tamaño y de este precio, encarecerlo un 40%, no. Es prácticamente 15.000 pesos más para que esté en una editorial. Y decidimos que no, por ahora con la editorial, decidimos que no, que sea venta directa, editorial D de David, la letra D, está en Facebook, la pueden encontrar, está en Instagram, la pueden encontrar, y yo estoy como Marina Nill, Nill, estoy en Facebook, en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Twitter, en LinkedIn, así que nos pueden encontrar incluso en mi Facebook de escritora, Marina Nill Novelista, hay un enlace directo que va a Mercado Pago para quienes quieran comprar el libro. Y para quienes estén en otros países, se comunican conmigo y arreglamos. Está. Bien, a ver, ilústrame otra vez. El tema, el libro 1, la primera parte, digamos, ¿tiene 1 o 2 ejemplares? No, es un tomo. Este es un tomo, es flaquito y vamos bien. Lo mismo con el niño del valero. Ajá. También es flaquito y vamos bien. Y ¿Quién puede comprar esos dos? 3.500 pesos. Bien. En argentino, en dólares, no sé cuánto sería el equivalente. 3.500 pesos cada uno. Compra uno, compras el otro y si te gustó, seguís comprando. Esa también es la intención al hacer varios tomos de las partes siguientes, varios tomos más pequeños que también sean más accesibles económicamente. Claro. Y que el lector pueda ir comprando uno por mes, uno cada 2 meses, o uno cuando termina de leer va y compra el que sigue. Entonces, si lo vas diluyendo en el tiempo, eso no es tanta plata. ¿A qué si tenés que pagar todo de golpe? Claro, y tener una buena biblioteca, porque para sostener Sí, estos libros hay que tener buena biblioteca. hay que tener espacio. Y si no, tenés la opción, yo acá lo muestro en CD, pero en realidad es una opción digital y es ideal para la gente que está en otros lugares. Porque Claro. si encima le tenés que sumar la encomienda, se hace imposible, te diré. Entonces, para la gente que está lejos, en la misma Argentina o que está en otros países, puede ser el PDF si le queda cómodo, si lo quiere imprimir, o si no, directamente el EPUB, que es un formato que se adapta al dispositivo desde el cual uno lee, puede ser teléfono, tablet, computadora, se adapta, se puede elegir el tamaño de letra, el tipo de letra, el interlineado, el color de fondo, es muy amigable con los ojos, y bueno, y eso obviamente sale muchísimo menos. Creo que sale 5.000 pesos la novela completa. Mira. Es abismal la diferencia. Pasa que la gente todavía acá en esta zona está muy apegada al papel, entonces prefiere hacer el sacrificio y el gasto y quedarse con el libro en papel. Pero para los que ya están más modernizados, el libro electrónico también es una buena opción. Claro, Y es porque más, te vas, lo llevas. Sin embargo, claro, tienes que llevar la novela completa porque no sabes cuánto tiempo va a tardar y claro. O la querés llevar a leer, te vas de vacaciones y la querés llevar y llevarte un tomo solamente es bastante complicado. Te va, bueno, me voy a leer el primero del heredero y es como llevarse un ladrillito. Es pesado, depende del lector. He tenido lectores que me dijeron, no, yo quiero el ladrillo, yo estoy acostumbrado a leer libros grandes y me gusta leer libros grandes, y ya tiene toda la comodidad para leer libros grandes en su casa. Y están los que dicen, no, yo prefiero que sea más delgado el libro, entonces me puedo movilizar con más facilidad si quiero leerlo, qué sé yo, en Buenos Aires en el subte, o cuando voy en el tren es más práctico, lo meto en el bolso, si me voy de vacaciones es más práctico, hay de todo. Claro. Sí, bueno. Me encantó, o sea, el niño del valero, ¿te acordás que yo fui a la presentación? Sí. Presentación allá, cuando vendiste los CD, que al final nunca lo pude leer porque se llevaron pensando que era de música. Tío, qué chasco. Sí, qué chasco, porque nunca más me lo devolvieron tampoco. Pucha, bueno, te lo voy a hacer llegar. Sí, pero bueno, Marina, ¿querés contarnos un poco sobre cada uno De los personajes, de los protagonistas. de los protagonistas? O sea, yo más o menos ya conozco, pero que la gente de Portugal se entere. Bueno, son Sofía Brickman,
por orden de aparición los voy diciendo, no de importancia, son todos importantes. Sofía Brickman es médica veterinaria, la historia comienza cuando ella llega a Resistencia desde Buenos Aires, desde Belgrano, Buenos Aires, a conocer una casa que había heredado. No sabía que la tenía, acaba de fallecer su papá, al hacer, bueno, todos los trámites que se hacen cuando fallece una persona, se entera de que tenía otras propiedades, obviamente una familia que tiene mucho dinero, y llega a Resistencia con la ilusión de reencontrarse con su padre en la casa, en el recuerdo de los vecinos. Así empieza la historia. Ignacio Magallanes se acaba de recibir de abogado, es el hijo único de dos políticos muy importantes de Chaco. El padre ya falleció hace unos años, él antes de que el padre muriera en un accidente, le dijo que sí, cuando el padre le dijo que quería que hiciera una carrera a las leyes, que se dedicara también a la política el día de mañana, Ignacio tenía el sí muy fácil. Pero después se arrepintió y dijo, no, lo que a mí realmente me gusta es el arte, yo quisiera hacer una carrera en las artes. Pero como fallece el padre y él ya le había dicho que sí, cumplió su palabra, se recibe de abogado. La novela empieza en ese momento en que él dice, bueno, me recibí, pero no me quiero casar porque como tiene el sí fácil, cuando la novia le dice, bueno, ¿cuándo nos casamos? Que yo quiero hijos antes de los 25, le dijo, bueno, déjame que me reciba, y ella lo tomó como que, bueno, cuando me reciba. Y lo está esperando para casarse. Bueno, no se quiere casar por ahora, y quiere empezar a encontrarse a sí mismo, porque ser tan complaciente y darle siempre el gusto a los demás hizo que se perdiera, que se diluyera en el deseo de los demás, y quiere encontrar su propio deseo y su propio destino. Y Daniela Benali es la sobrina de la dueña de la pensión para chicas, donde para Sofía cuando llega a Resistencia se hacen muy amigas, es la tercera protagonista y tiene una historia familiar muy, muy dolorosa, muy puntiaguda, digamos, porque es hija de una descendiente de italianos, de Sáenz Peña, por parte de mamá, y por parte de papá es hija de un musulmán nacido en Irak, una familia nómade que fue de un país a otro, terminó en España, y en España su mamá logró empezar a trabajar en una casa de una señora católica española, y lo que la mamá quería era salvar su única hija, porque después había empezado a tener toda una seguidilla de hijos varones, su única hija la quería salvar, mandándola con una hermana que tenía en Argentina, para que no pasara ni por la infibulación, que es la castración de los órganos genitales femeninos, ni que la casaran siendo todavía chiquita. Chiquita, ella se había casado con 14 años, quería que la hija tuviera una mejor vida, otras oportunidades. Entonces se confabula con su patrona para que la ayudara a sacar la chica, ya tenía 12 años, para que ayudara a sacar la nena del país y la llevara con su hermana que estaba en Argentina. En esto estábamos cuando muere de parto con su último hijo varón. Entonces la mujer esta, la española, se desespera, pero empieza a trabajar la hija, Aisha, empieza a trabajar en su casa. Entonces, a través de Aisha y otras mujeres españolas que se sumaron a la causa, salvan, no solamente salvan, digamos, bueno, para nosotros es salvar, para la cultura de ellos es, es como se diría cuando uno pervertir, porque nuestra cultura a ojos de ellos está bastante pervertida, ¿no? Pero ella quería que su hija tuviera mejores oportunidades. Entonces esta española, junto con otras mujeres católicas, sacan del país no solamente a Aisha, sino también a 3 hermanas más. Hermanas, una más chiquitita y las otras más grandes. Van las 4 hermanas, vuelan. Y este nenito, Omar, era el que seguía, el que había nacido después de Aisha, y estaba notó un movimiento raro, entonces siguió a sus hermanas ese día, y cuando aparece ahí, en la casa de la española, lo único que atinan a hacer las mujeres es vestirlo de occidental y subirlo al barco junto con unas parejas que se iban a hacer pasar por los padres durante la travesía, y una vez que llegaran a Argentina se iban a encontrar con sus familias que los iban a adoptar. Para lo que fuera este libro, hago un paréntesis, trabajé mucho con profesionales, con abogados, con psicólogos, con peritos, con médicos,
en los agradecimientos, hay 2 páginas, 3 páginas de agradecimiento en cada tomo por la cantidad de gente que me ayudó para hacer la historia mucho más verosímil. Hay un hueco en las leyes de las adopciones que permite que pase esto que pasó con estos chicos, que ingresen al país y que los adoptaran y que acá no pasó nada. Estos fueron siempre mis hijos. Esto lo hablé con el abogado, por lo menos en la época que pasó esto, que fue a mediados sí, del siglo XX, esto se podía hacer. Hoy por hoy, no sé, posiblemente esté todo mucho más cuidado, ¿no? Pero en ese momento se podía. Y este chico que llegó a la Argentina con 6 años y que cargaba con el honor de haber sido el primer hijo varón después de un montón de mujeres, y de repente llega a la Argentina y se convierte en uno más. Acá no es ningún privilegio ser varón, ser mujer, es uno más. ¿Sí? Él y Aisha se quedaron con la tía, pero la tía los crió a los 2 por igual, las mismas oportunidades a los 2, y bueno, y siempre quedó con eso de que lo arrancaron de su padre, lo arrancaron de sus hermanos, lo arrancaron de su lugar, y quiso volver. Siempre quería volver, reencontrarse, saber cómo estaban. Y a través de Sandra, que era la hermana más chiquita, que tenía 5 años cuando la trajeron al país, Sandra y él se hacen médicos, y Sandra encuentra a la familia. Entonces, bueno, vamos, Omar ya estaba casado, ya estaba Dina, ya estaba Daniela. Omar quiere ir a Irak porque la familia volvió a Irak para presentarle su familia a su padre, a sus hermanos, conocer sus hermanos nuevos. Y ahí fue el acabose, porque las mismas hermanas de Omar la llaman a la cuñada y le dicen: si haces eso, es un pasaje de ida, y tenés 2 hijas mujeres. De eso a nosotras nos sacaron. Entonces, bueno, eso termina en una pelea terrible, orden de restricción, el hombre no se puede acercar más a sus hijas, la esposa le dice: anda vos, nosotras nos quedamos. Y el tipo no, porque acostumbrado a que se hace la voluntad del marido, aparte que era bastante más grande que la esposa, entonces aún hay una autoridad de edad también. Él tenía cerca de 30 años y ella tenía 18 cuando se casaron. Entonces, bueno, una situación muy fea. Ayudó mucho la familia de ella, la protegió todo el tiempo a ella y a las nenas, sobre todo a las nenas, y sobre todo a Daniela, que es la protagonista y que era muy pegota por el papá, y que sufrió mucho porque después de eso lo volvió a ver un par de veces, que se escapó, casi lo meten preso al tipo porque tenía orden de restricción, no podía acercarse a las hijas solo. Bueno, la hija se acercó a él, es lo mismo. Lo volvió a ver una vez más cuando cumplió 15 años y después no lo volvió a ver nunca más. Y su parte de la historia empieza cuando recibe una nota a través de otra de las chicas de la pensión, preguntándole el padre si quiere reencontrarse con él, y si no quiere lo va a entender, y si quiere le deja un número de teléfono. Así empieza la historia de Daniela. Y Alejandro es el que mucho más fácil lo tiene, porque es un malcriado de su abuelo. El abuelo sí quería un hijo varón para que perpetuara el apellido, bueno, en este caso un nieto, porque todos los nietos varones nacían de la hija y no tenían su apellido, y su hijo varón tuvo puras mujeres, y al final ya le perdió un par de embarazos, y al final y a las cansadas nació Alejandro. Entonces es el malcriado del abuelo. Como sus padres murieron en un accidente, lo crió el abuelo realmente. Y Alejandro no tiene problemas económicos, no tiene ningún tipo de problema. Empezó un montón de carreras en la universidad, no le convenció ninguna, y él quería ser periodista, como su abuelo. Y el abuelo le dijo: no, porque es una profesión que tiene muchos sinsabores, es mucho sacrificio, no no reditúa, y aparte es mucho el sacrificio que uno tiene que hacer, porque está en un escenario delicado, donde hay intereses en pugna. Entonces, para el nieto prefería algo más relajado, más seguro. Y bueno, el nieto hacía fotografías, lo más cerca que estaba del diario era un sector de La Belleza de la Semana, donde iba siempre una modelo de la agencia de modelos de su hermana, la academia de su hermana, donde él era fotógrafo, y no tiene mayores problemas hasta que lo invitan a entrar a un diario como fotoperiodista. No todavía como redactor, sino como fotógrafo, ir a acompañar al periodista, a los acontecimientos, a las conferencias de prensa, a los conflictos sociales y callejeros, y estar como fotógrafo. Es feliz de la vida, él quiere eso.
Más adelante en la novela empieza a estudiar periodismo porque lo que él quiere es ser periodista, no solamente fotógrafo. Y en esos vaivenes va a la agencia, a la academia de la hermana de Alejandro, Berenice Spencer, que es una modelo chaqueña que triunfó a nivel nacional, muy famosa, muy hermosa, y que está también dando sus primeros pasos en la actuación, en telenovelas, que es la novia de Ignacio. De Ignacio, que le dijo, no, no me quiero casar, y le bajó el telón así de una, quiero estar solo, quiero conocerme a mí mismo, y ella quedó totalmente, porque de un día para otro, ella lo que vio es que estaba todo bien, y de un día para otro el tipo se enloqueció. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? Hay otra. Y se pone a conversar con Alejandro. Alejandro le dice, así como es Resistencia de pequeña, si él estuviera con otra, ya te hubieras enterado. No hay manera de que esté y no, capaz que el tipo realmente quiere darse un tiempo a sí mismo, es raro, pero bueno. Y termina teniendo una aventura con Berenice. Alejandro. De todas formas, ella sigue queriéndolo a Ignacio, después la situación se recompone. Lo que quiero aclarar es que estos puntos de partida son puntos de partida, después la situación se va cambiando, soluciones, hay problemas que se solucionan, aparecen otros nuevos, después aparecen otros, porque hay que sostener, esto arranca en 2001, termina en 2014, hay que sostener todo este tiempo, 13 años, 4 jóvenes que tienen poco más de 20, 25 años, hasta que llegan a 30 y pico, cerca de 40. Es un momento muy importante de la vida, donde se definen un montón de cosas, se define si va a haber familia, si va a haber hijos, qué profesión, qué voy a hacer, voy a respetar mis valores o no. Es una edad, no porque el resto de las edades no sean importantes, todas las edades son importantes, pero es una edad muy especial de la vida, donde se definen cosas que si no se definen ahí, después ya no se definen más. Entonces, están atravesados por un montón de situaciones del contexto, de ese momento, el tema que mencioné recién, la identidad de género, violencia de género, la maternidad, la identidad. Alejandro, por ejemplo, es muy, muy piola como empieza, ¿sí? Empieza a trabajar en un diario y después tengo una aventura, había tenido muchas relaciones, le gustaban mucho las mujeres, estaba con una, tenía parejas, pero bueno, se peleaban, después estaba un tiempo solo, encontraba otra pareja, era un tipo normal, digamos. Hasta que, avanzada la historia, a raíz de la travesura de sus sobrinos, descubre que las fotos que hay en el álbum familiar de su mamá embarazada, de sus hermanas, y después de él, las fotos donde su mamá está embarazada de él, en realidad no existen, porque son fotos que pusieron como si fuera de su embarazo, pero en realidad eran de los embarazos de sus hermanas. Entonces, ¿qué pasó acá? Y ahí se abre realmente lo que es el calvario de Alejandro, de tener que enfrentar algo que no tiene ganas de enfrentar, porque él está muy cómodo siendo quien es, siendo Alejandro Hambladi, y todo lo que implica ser Alejandro Hambladi. Entonces viene eso a jorobarle la vida y a complicarle la existencia, y a enfrentarlo también a lo peor de sí mismo, porque por defenderse a sí mismo y su identidad y su vida, tiene que hacer frente al dolor de otras personas, o sea, no hacerle frente, sino pasar por encima al dolor de otras personas. Y ahí sí se pone más complicado, también es periodista, empieza a trabajar como redactor, incluso antes de recibirse, él empieza a trabajar ya como redactor, empieza a investigar, empieza a meterse en lugares donde no lo llamaron, siempre porque el periodismo, él cree que el periodismo tiene que aportar para hacer una sociedad mejor. Entonces tiene sus encontronazos, porque el periodismo hoy por hoy es libertad de empresa, no libertad de prensa. Entonces tiene sus encontronazos con empresas privadas, con empresas no tan privadas, ¿viste? Tirón de oreja, por acá no vayas, bueno, por acá sí, bueno, todo lo que está pasando en la actualidad en muchos medios, no digo todos porque no se puede meter a todos en la misma bolsa, pero sí en muchos medios. Sofía después también tiene
un tema con los padres. Su mamá había desaparecido cuando ella tenía 5 años, nunca más se volvió a saber de ella, y tiene el duelo por su papá que había muerto el año anterior, y tiene que, la vida le da la oportunidad de descubrir ahí qué fue lo que pasó. Voy a decir así nomás para no spoilear tanto, si bien uno puede hablar y hablar y hablar, hay una sola cosa que no se puede decir para no spoilearla, y de eso justamente no se habla porque está tapada por un montón de otras cosas. A eso se llega naturalmente. Ignacio también tiene una cuestión de identidad, más allá de que él está buscándose para separarse del deseo de otros. Se reencuentra con su abuela paterna, su abuela está que le dice, no le dice algo que es importante, y que le dice, que no le dice, que sí, porque lo tiene que saber, pero que no, porque no lo va a hacer más feliz, hasta que se lo suelta y le dice, Nélida no es tu madre. A la pucha, soy adoptado. No, adoptado no sos, ella no es tu madre, yo soy tu abuela. Entonces empieza Ignacio a la búsqueda de su verdadera madre a partir de un nombre que le da su Teresita Monzón. Empieza la búsqueda de Teresita Monzón a ver cómo lo puede ayudar para dar con su madre biológica, de verdadera madre, la madre lo crió, pero su madre biológica, mientras su madre de crianza, digamos, la madre de corazón, empiezan los enfrentamientos, porque cuando Ignacio empieza a encontrarse a sí mismo y las cosas que le gustan y lo que él es realmente, no va con su mamá, que es una política muy respetable, muy católica, muy de los valores de la familia, empieza a desconocer a su único hijo, al que no había educado para que fuera de esa manera, y empiezan a haber roces cada vez más fuertes entre los dos. Eso es lo que puedo decir. Y Daniela, bueno, a la búsqueda de su padre, mientras el encuentro que termina siendo un desencuentro la primera vez, cuando el padre le manda el cartelito, justamente por estar olisqueando a ver el misterio de la casa de Sofía, qué pasó con esa casa, por qué nadie se acordaba del padre. Porque ella, Sofía y ella preguntaban, Pablo Brickman no, les decían, Doña María. Y Doña María, nadie tiene ni idea quién es Doña María. Bueno, y por estar fisgoneando y estar, acá hay una pista interesante, voy a seguirla, se desencuentra con el padre en esta primera invitación que tuvo, pero sigue teniendo el número de teléfono, así que... Pero después la vida la va llevando por otros lugares, no es que es solamente su historia con el padre. Es una chica muy joven, tiene 21, 22 años, y hasta los 33 pasan muchas cosas. Es una novela donde gente nace, gente muere, gente llega, gente se va, gente vuelve todo el tiempo. Es como la vida, digamos. Tiene momentos que son para morirse de risa. Hay un personaje, un amigo de Ignacio, Francisco, que es muy sarcástico, y al que le guste el humor sarcástico le va a caer bien Francisco. Tiene momentos tristes, tiene también mucha tensión, porque ¿cómo haces para mantener la atención de un lector durante tantas páginas? No puede ser algo suave, no puede ser algo tibio, no puede ser que todos los problemas que tengan se resuelvan, tenés que llegar hasta las últimas consecuencias. Y el tema es que cuando haces un pico de tensión hasta acá, pones algo así de fuerte, lo próximo no puede ser esto, tiene que ser esto. Y tenés que ir subiendo el pico de tensión y tiene que ser verosímil. Tiene que estar dentro de lo verosímil. Y para eso tenés que ir dejando indicios para que cuando pase lo que pasa, vos digas, claro, si ya el indicio estaba, yo no me di cuenta, pero ahí estaba. Entonces fue un trabajo muy largo de escritura, lo que hablábamos al principio de la paciencia. Entre el 2007 y el 2008 más o menos escribí las 2 primeras partes y los primeros capítulos de la tercera. Después me trabé hasta el 2014, que dije, bueno, la tengo que sacar como sea, una parte por año. Eso no se cumplió porque fue mucho más de lo que yo me esperaba. Esperaba una novela que tuviera como mucho 400, 500 páginas, tuvo más de 1500, en A4 estoy diciendo, y más de 4000 editada en papel. Y a partir del 2014-2015 que la retomé hasta el 2021 que la terminé,
fue un ejercicio de paciencia, porque yo no la terminaba más, decía, pero si faltan estas dos o tres cosas, no va que pase. Claro que son los ejes principales, pero hay un relleno, o no saltás en el vacío de una cosa a la otra, tenés que ir trenzando hasta llegar a... Y en el trenzado también hay mucho trabajo y siguen pasando cosas. Ujú. Pues no es solamente un desastre tras otro, un problema tras otro, pasan también cosas lindas. Entonces, ¿cómo desarrollé la paciencia con este libro? No te das una idea. Para mantener el ritmo y que quede bien de comienzo a final y que no pisar el acelerador y que se note y que quede feo, bueno, me recibe paciencia, ¿no? Para escribir, me recibe para otras cosas, sigo siendo impaciente, ¿no? Pero sí, necesitas mucha paciencia. Y después, desde el 21, que yo dije, bueno, en agosto la presento, ¿qué en agosto la presento? En agosto del 22 la presento. Porque lo que fue corregir todo eso no te das una idea. Y no es lo mismo que corrija a alguien de afuera, que va mucho más rápido, a que corrija al propio escritor, que a lo mejor a vos te habrá pasado, que Sí. decís, no, pero no está mal escrito, no, pero lo quiero decir de otra manera. Y como soy el autor, lo cambio. Un corrector no lo podría cambiar, podría sugerir, pero yo como soy la autora, lo cambio. Y ahí perdés de nuevo un montón de meses, porque y cambiás acá y tenés que cambiar allá también, porque esto tiene que ver con aquello. ¿Viste? Buah. Así que se presentó en agosto de 2022 en formato digital, y en noviembre del 22 del año pasado se presentó en papel en Resistencia y en diciembre en Corrientes. Y ahora se está trabajando en la segunda edición en papel, que va a estar en la Feria del Libro Chaco Guaranítica, que se hace en el Domo del Centenario de Resistencia. Y los que quieran el libro, que no estén en Resistencia o en Corrientes se les complique, se comunican conmigo o con la editorial en redes sociales, en Facebook, es mucho más fácil, y arreglamos. Qué bueno. Bien, Marina, nos dejaste lo mismo, ¿viste? Con todas las expectativas y qué más pasó. Pero, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, otro más que la editorial y vos no lo tienen. No, nosotros dos solamente, por Bueno, ahora. Después veremos. repasalo y despedite. ¿Cómo? Repasalo y después ya Ah, despedite de la feria virtual. editorial de David, la letra D, en Facebook, en Instagram. Yo estoy como Marina Nil en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Marina Nil, el apellido es N de nene I L L. Y como Marina Nil Novelista, una página en Facebook, ahí están los libros a la venta, están los enlaces. Así que pueden entrar y solicitarlo. Si están en Argentina, a través de Mercado Pago es facilísimo. Si están en el extranjero, se comunican conmigo y arreglamos cómo. Perfecto. Muy Y bien. bueno, y muchísimas gracias, Mirta, por tenerme siempre en cuenta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, es importantísima la difusión que están dándole a los escritores, la oportunidad de llegar a otros públicos, de llegar a otros países, algo que si tuviéramos que hacer de manera presencial sería imposible. Exactamente. Y bueno, nosotros ya habíamos empezado algo conjunto por las letras, pero como no sé Sí, hacer los espacios, entonces, ¿viste? Yo no sé crear Zoom, todo eso. Entonces, esto es mucho más cómodo y gracias a Alan Morales y a César Salvatierra por este espacio y por confiar en nosotros, porque en esta feria tenemos 55 presentaciones, no es cualquier cosa. no, es Entonces, muchísimo trabajo. sí, Y es es una muchísimo. feria detrás de la otra, todo el tiempo se están abriendo espacios, así que agradecidísima yo y en nombre de los demás escritores, porque esto es importantísimo para poder darnos a conocer. Y bueno, y todo, te aviso ya vos, todos los escritores que quieran sumarse, que se comuniquen conmigo, estén o no estén en mi Face, y bueno, y los voy a ir colocando para las próximas ferias, porque todos Bueno, tienen que tener la posibilidad, esto está abierto. los Así, invitaré así, tengo unos cuantos que pueden tener mucho interés, así que los voy a invitar. sí, no hay problema, así como Abelino también puede estar con su editorial, todo, incluso vos podés hacerle las entrevistas y me avisás y ya te doy un espacio. Ah, O sea, yo voy buenísimo. creando, ¿viste? Vos podés ir haciendo eso y yo voy creando el espacio para ver,
para la próxima. O sea, ya no Buenísimo. vas a tener juego de las máscaras, sino que vas a tener las entrevistas, por ejemplo. Sí, Bueno, y yo te iba a contar, tengo 2 relatos largos, que en mi vida escribí tan largo, creo que son de 10 páginas, casi me muero. Y entre sueños y realidades descubro un secreto familiar. Y eso está eso, empezado. Y quedó eso ahí, está lindo, ¿eh? y bueno, y quedó ahí el secreto familiar. Bueno, Oh. un beso enorme, nos vemos y gracias por todo, Marina. Nos vemos la próxima feria. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Mirta, hasta la próxima. Hasta la próxima, ya vamos a cerrar lo que estábamos hablando. Gracias, Dale, chao, chao. chao.